Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta clase? De mora, ¿sí? Particularmente lo que vamos a hablar es de la mora del deudor y la mora del acreedor la dejaremos para más adelante. Cuando hablamos de la mora, eh, es uno de los institutos más importantes en la materia obligacional, porque justamente eh, es el pie que va a dar o que va a generar todos los efectos que le permiten al acreedor ejecutar el cumplimiento de la prestación debida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mora? Bueno, nosotros sabemos que el incumplimiento eh, por parte del deudor, ¿sí? Puede ser total y absoluto o puede ser relativo. Es decir, analizamos y vimos cuando vimos los efectos con relación al deudor, que el deudor siempre tiene la posibilidad de cumplir, ¿sí? Siempre tiene este derecho de cumplir. Es decir, que puede hacer un cumplimiento tardío, siempre y cuando que este cumplimiento tardío siga siendo de interés para el acreedor, ¿sí? Esta es como la premisa básica. Es decir, el deudor va a poder cumplir siempre y cuando el cumplimiento de la prestación debida siga siendo de interés para el acreedor. Si no lo es, bueno, se tornará en un incumplimiento total o absoluto porque ya no tiene interés para el acreedor. Eh, es decir, que el deudor, en principio, salvo que sea la situación esta en un cumplimiento total y absoluto, puede cumplir, ¿sí? Pero este cumplimiento va a ser consecuencia, ¿sí? Este cumplimiento tardío, de defectos en circunstancias del modo, del tiempo o del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que el deudor no cumple justamente con los principios del pago, ¿sí? Que nosotros estudiamos el principio de identidad, el principio de integridad, el principio de puntualidad y de localización, con lo cual hay un defecto, ¿sí? En ese pago. Y vuelvo a esto que se admite el cumplimiento tardío porque este cumplimiento tardío puede ser apto para satisfacer el interés del acreedor. Cuando hablamos de la mora, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir a la mora? Bueno, la mora es un retardo, ¿sí? Eh, pero no es un retardo, un simple retardo en el cumplimiento de la obligación. La mora es el estado en el cual el incumplimiento material se torna jurídicamente relevante, ¿sí? Esto es la mora, estado en el cual ese incumplimiento material se torna jurídicamente relevante. Y de esta definición se van a desprender dos elementos de la mora, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo tiene que ver justamente con este retardo. ¿Ese ruido es de mi audio o es de...? Ahí De está. otra persona. Sí, ahí lo bloqueé. Le decía, el elemento objetivo, ¿sí? Se va a configurar por este retardo, el mero incumplimiento de la obligación. Disculpe, repite eso, lo material se torna jurídicamente. Se torna jurídicamente relevante, ¿sí? Cuando el incumplimiento material se torna jurídicamente relevante, estamos frente a la mora, ¿sí? Y de acá se va a desprender que se tienen que configurar estos dos elementos. Un elemento objetivo, que es la simple demora o el retraso en el cumplimiento, pero además un elemento subjetivo que tiene que ver con que ese incumplimiento, ¿sí? O ese retraso, mejor dicho, le sea imputable al deudor, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que se configure la mora, que ya la definimos? Uno, retardo en el cumplimiento de la prestación debida. Dos, que este retardo le sea imputable al deudor. Y esta imputación, ¿sí?
del retardo al deudor puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Y acá se empieza a complicar la cuestión porque nosotros sabemos que hay obligaciones de medios y obligaciones de resultados, ¿sí? Cuando veamos la clasificación de las obligaciones, vamos a ver justamente esta clasificación de las obligaciones de medios y las de resultado. Podemos adelantar y decir que las obligaciones de resultado son aquellas en las cuales el deudor se compromete a la obtención de un resultado determinado, ¿sí? Ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Por ejemplo, una obligación de resultado puede ser la entrega de una cosa, ¿sí? O puede ser, esperen que voy a admitir a alguien que está acá. Puede ser en un contrato de espectáculo público la prestación que asume el organizador, ¿sí? De que al asistente no le va a pasar nada, que va a poder apreciar ese espectáculo, ¿sí? A cambio de un precio. Bueno, acá también hay una obligación de resultado, ¿sí? Em, la obligación que asume un arquitecto de construir un edificio en óptimas condiciones para su finalidad, que no haya una ruina, que eh, torne justamente esa construcción o ese edificio no apto para el fin con el que se había constituido. A ver, ahí mutea Soledad. Son obligaciones de resultado, ¿sí? Es decir, que se asume un resultado determinado. Pero también tenemos obligaciones de medios, ¿sí? Que son aquellas en las cuales el deudor no asume un resultado determinado, sino que lo que asume es aplicar la diligencia debida en aras a la obtención de un resultado, ¿sí? Como por ejemplo puede ser la obligación de un médico de prestar un servicio asistencial, no va a garantizar un resultado, pero sí lo que va a garantizar es que va a aplicar la diligencia debida eh, tendiente a la obtención de un resultado que es sanar al paciente. Pues cuando analicemos las obligaciones de medios y resultados, vamos a analizar justamente esto y vamos a ver justamente los requisitos, características que tienen que darse, etcétera. Pero en una primera definición podemos establecer esto. ¿Y por qué lo traemos a la mora? Bueno, porque decimos que lo que tiene que ver con la imputación de ese retraso, ¿sí? O el retardo en el cumplimiento de la prestación, puede ser subjetivo o puede ser objetivo. Y acá, depende del autor por el que ustedes estudien, se puede hablar de la mora objetiva o de la mora subjetiva. Es decir, vamos a estar frente a la mora objetiva cuando estemos hablando de obligaciones de resultado, ¿sí? En el cual justamente el deudor se compromete a la obtención de un determinado resultado y en el cual la mora se va a configurar por el solo hecho del incumplimiento de la prestación debida, ¿sí? Eh, Ahora, en las obligaciones, perdón, en la imputación del deudor que es subjetiva, ¿sí? O también denominada mora subjetiva, vamos a estar frente a una obligación de medios en el cual ya no estamos frente a una imputación de responsabilidad por el mero o por el solo incumplimiento de la prestación debida, sino que acá lo que hay que probar es que ha habido una falta de la diligencia debida por parte del deudor en el cumplimiento eh, de la prestación que ha asumido. Hasta acá me van siguiendo, díganme si no. Si no me van siguiendo, es lógico porque ya se empieza a complejizar la materia, ¿sí? Profe, en el video usted hablaba como subjetivo lo que tenía que ver con el deudor de dolo o culpa. No lo culpa, sí, exacto. Esto tiene que ver con esto, pero no especificaba que era una obligación de medio. Claro, porque digamos, los factores, ¿sí? Subjetivos se aplican a las obligaciones de medios, ¿sí? Y los factores objetivos
se aplican a las obligaciones de resultado. Esto va a estar más centrado cuando nosotros analicemos la responsabilidad civil. A ver, voy a adentrarnos un poco en el tema de la responsabilidad civil para que se entienda un poco mejor de lo que estamos hablando. Em, Cuando nosotros veamos el sistema de la responsabilidad civil, vamos a ver que es un sistema de reparación de daños injustamente sufridos. ¿Qué quiere decir esto? El derecho, ¿sí?, pone en foco, ¿sí?, al lugar y al papel que tiene el damnificado frente a la causación eh, de un hecho que le genera un daño. Supongamos que yo celebro un contrato de transporte y me tomo un colectivo para que me lleve de mi casa a la facultad y pago un precio, ¿sí? Entonces, eh, yo celebro un contrato de transporte con una línea, ¿sí? Eso es un contrato de transporte. En ese contrato de transporte, ¿sí?, el, el transportista, que es la línea, asume una obligación de resultado, ¿sí? ¿En qué consiste esta obligación de resultado? Bueno, que a mí no me va a pasar nada durante el traslado, ¿sí?, o durante la vigencia de ese contrato de transporte. Si yo subo en determinadas condiciones y bajo en otras condiciones, bueno, algo pasó, ¿sí?, en el desarrollo de ese contrato de transporte. Y esto lo que quiere decir es que eh, este, este contratante incumplió con una obligación de resultado que estaba a su cargo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, bueno. Esto lo que quiere decir es que ¿cómo le vamos a imputar o cómo le vamos a achacar la responsabilidad a ese transportista? Bueno, de manera objetiva, porque incumplió con un factor objetivo que es la garantía, ¿sí? Eh, Ahora, también puede suceder que eh, vaya caminando por la calle y alguien esté jugando con un paraguas, ¿sí?, y por la calle y con ese paraguas me da en un ojo y me genera un daño, no importa cuál, puede ser una pérdida de la visión, una disminución de la visión, una secuela psicofísica porque tengo una incapacidad con una cicatriz, cual fuese que fuese el daño. En ese caso, ¿sí?, la atribución de responsabilidad ya no va a ser objetiva, ¿sí?, sino que va a ser subjetiva, ya sea por la culpa o por el dolo. Y en ese caso va a ser por la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, la culpa nosotros la definimos como la omisión de la diligencia debida que exige la naturaleza de la obligación y que se toma en cuenta según las circunstancias de la persona, del tiempo y del lugar. Con lo cual, eh, ¿por qué hablamos de estos factores objetivos y subjetivos? Bueno, porque son maneras de atribuir responsabilidad, ¿sí? Puede ser subjetivo o puede ser objetivo. Cuando estamos frente a un factor de atribución subjetivo, puede ser por culpa o puede ser por dolo. Puede ser porque hubo una omisión de la diligencia debida, ¿sí?, que habrá que analizar en cada caso puntual cuál es la diligencia debida que exigía la naturaleza de esa obligación, o puede ser porque el sujeto obró con dolo, ¿sí? Si yo quiero ir con un paraguas o con mi mano y romperle la cara a otra persona, bueno, también va a haber una reparación de los daños que pueda llegar a generar, pero acá va a ser con dolo, ¿sí? O también hay una figura que aparece en nuestro Código Civil y Comercial, que es la del dolo indirecto o manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Eh, y por otro lado están los factores objetivos de atribución de responsabilidades. Es decir, siempre en el sistema de la responsabilidad civil tenemos que probar una atribución de responsabilidad, ya sea subjetiva o sea objetiva. Si yo quiero que fulanito me repare el daño, bueno, ese daño que ha generado por su obrar tiene que ser atribuible o subjetivamente u objetivamente, ya sea por culpa o por dolo, o por un factor de atribución objetivo que después lo vamos a ver cuando empecemos a analizar la responsabilidad civil. El tema de la responsabilidad civil es
bastante complejo, con lo cual ahí vamos a necesitar de que ustedes tengan, ¿sí? Por lo menos la clase vista y que podamos utilizar esa clase o las clases que tengamos para evacuar las dudas que se puedan llegar a presentar, que deberían ser muchas porque es muy complejo, ¿sí? El tema. Entonces, volvemos a lo de la mora, ¿sí? Dijimos que entre los requisitos para que se configure la mora, el primero tiene que ser el retardo, ¿sí? El simple retardo, que le sea imputable, que le sea imputable a título objetivo o a título subjetivo al deudor, por esto que explicamos, y que va a tener que ver con si asumió una obligación de medios o una obligación de resultado. Eh, y un tercer requisito es la constitución en mora por parte del deudor, ¿sí? ¿Qué es esto de la constitución en mora por parte del deudor? Bueno, hay dos sistemas para constituir en mora al deudor y para cumplir, para que la mora justamente sea jurídicamente relevante, se tiene que constituir en mora al deudor, ¿sí? Porque si no estamos hablando de un simple retraso que no llega a configurar una mora, ¿sí? Estos dos sistemas de los cuales vamos a hablar son la mora automática y la interpelación. La mora automática se configura por el simple transcurso del tiempo, ¿sí? En aquellas obligaciones con plazo expresamente determinado, la mora va a ser automática. ¿Por qué? Porque si nosotros pautamos que el deudor tiene que cumplir con la prestación el día 10 de mayo, eh, y el día 10 de mayo no cumple, el día 11 de mayo quedó constituido en mora, ¿sí? Porque no hace falta interpelarlo porque el plazo estaba expresamente determinado. Ahí me preguntan algún ejemplo de mora automática de esto que estamos diciendo. Cuando las obligaciones son a plazo expresamente determinado, ¿sí? Eh, el deudor sabe que tiene que cumplir el 10 de mayo, bueno, no cumplió, el día 11 quedó constituido en mora. Después veremos qué consecuencias acarrea eh, la mora para este deudor. Pero hay otro sistema que es el sistema de la interpelación, ¿sí? La interpelación la podemos definir como una exigencia categórica de pago, ¿sí? Es un acto jurídico por parte del acreedor, ¿sí? En el que exige categóricamente al deudor que cumpla, ¿sí? Eh, no es el principio, porque el principio es el de la mora automática, sino que eh, sería la excepción, ¿sí? El principio es que las obligaciones son de mora automática, o la mora, mejor dicho, es automática, y en algunos casos se requiere la interpelación. Este acto volitivo por parte del acreedor, este acto jurídico, porque justamente lo que busca es eh, crear, ¿sí? Consecuencias de tipo jurídicas, como todo acto jurídico, por parte del deudor, en el cual le exige categóricamente al deudor que cumpla con la prestación. No es un pedido, no es una simple manifestación en el sentido de acordate que me tenés que pagar, no, ¿sí? Es una exigencia categórica, o sea, te intimo, ¿sí? Tiene que ser coercitivo en el sentido de que eh, esa exigencia sea bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones de tipo legales. Te intimo a que en el plazo de 24 horas cumpla con, o sea, siempre hablando, circunstanciando el incumplimiento, ¿sí? Entonces, supongamos que el deudor tenía que pagar el 10 no, si tuviese que pagar el 10 ya es la mora automática, pero supongamos que eh, haya que interpelarlo. Después veremos en qué casos hay que interpelarlo. Bueno, entonces le diré atento a su incumplimiento, lo intimo a que en el plazo de 24 horas, 48 horas, 72 horas, cumpla con la prestación asumida en el contrato celebrado el día tanto, etcétera, 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 bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes más los daños y perjuicios que su incumplimiento me genera y acarrea. ¿Sí? Eso es una exigencia categórica de pago, no es una simple manifestación, un simple pedido de
cuando puedas, pagame, cuando quieras, fíjate, no. ¿Sí? Eh, Esta interpelación como acto jurídico tiene determinados caracteres. Uno ya lo dijimos que es un acto jurídico, es unilateral, ¿sí? Porque va a estar conformado solamente con la voluntad del acreedor, que es el que eh, lleva adelante esta exigencia categórica de pago con relación al deudor. Es recepticia, ¿sí? Porque está dirigida eh, al deudor, ¿sí? Y es importante la notificación como medio de prueba eh, de que el deudor fue notificado de esta interpelación. No es formal, ¿sí? En el sentido de que no se tiene que cumplir con ninguna solemnidad en cuanto a los actos formales o no formales, pero el requisito de la forma tiene que ver con un tema de prueba, porque si yo lo interpelo verbalmente, después no voy a poder probar que lleve adelante esa interpelación, con lo cual eh, la forma siempre tiene que ser por escrito por un tema probatorio. Y además puede ser judicial o puede ser extrajudicial, ¿sí? Puede ser que esa exigencia categórica de pago se lleve adelante en un expediente judicial o que se haga de modo extrajudicial mediante una carta documento o judicialmente con la interposición de una demanda, ¿sí? Bien. Eh, Sin embargo, esta interpelación tiene que cumplir determinados requisitos para que sea válida, ¿sí? Uno de ellos es que sea una exigencia categórica. Ya lo mencioné. Esta exigencia o este requerimiento tiene que ser apropiado en cuanto a tiempo y de forma. Si yo no le puedo reclamar al deudor que cumpla con algo que no se comprometió, porque de esa manera estaría afectando el principio de identidad, de integridad, de puntualidad, de localización, etcétera. Tiene que ser coercitiva en el sentido de que este requerimiento va a contener una amenaza de tipo legal en el sentido de que eh, el incumplimiento por parte del deudor va a acarrear consecuencias a las que va a tener que atenerse. Además, para que sea válida esta interpelación, tiene que ser una prestación de cumplimiento posible, ¿sí? Si yo lo intimo a un contratista de un constructor para que construya un edificio, no le puedo decir, y lo dejó en el primer piso, una torre de 15 pisos, no le puedo decir, te intimo a que en el plazo de 24 horas entregues el edificio completo. No, ¿sí? Tiene que ser de cumplimiento posible. En todo caso, lo intimaré para que continúe con las obras en el plazo de 48 horas. eh, pero no le puedo pedir que termine la obra de 10 pisos en 24 horas porque no es factible, ¿sí? No es posible materialmente hablando. Este requerimiento, ¿sí? En el sentido de la interpelación, tiene que ser circunstanciado en cuanto al tiempo y al lugar en que se debe cumplir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Le tengo que, en esa exigencia categórica de pago, le voy a tener que hacer saber dónde tiene que cumplir, cómo tiene que cumplir, cuándo tiene que cumplir el deudor, ¿sí? Y además, tiene que haber cooperación por parte del acreedor para el cumplimiento de la prestación. Por último, Profe, entonces sería de acuerdo a las partes lo que firmaron, ¿no? A las dos partes a qué acuerdo llegaron, porque como dice, tiene que tener esos requisitos, el tiempo, el lugar y a lo que uno se dedica, o sea, no, la pues interpelación, ¿sí? sí, 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 sí. La interpelación es, si vos tenés vos sos la deudora, si yo soy el acreedor y no cumplís, ¿sí? Me tenés que entregar, no sé, sos una concesionaria de autos y por eso, Y no cumple una fecha. claro, cuando vos compras un auto, ¿sí? En una concesionaria, por ejemplo, eh, no te dicen,
ahí voy, Carolina. No te dicen, bueno, el día 12 de mayo entregamos el auto. No, vos vas, lo comprás y te dicen, bueno, cuando el auto llegue, porque salvo que esté, estamos hablando de un auto que no esté en stock, ¿sí? O sea, eh, que venga de fabricación, que venga el flete, que se fabrique, que el color, que etcétera, ¿sí? Hay plazos razonables, por eso es que eh, no es una obligación de plazo determinado, sino que es una obligación de plazo tácito, ¿sí? Lo que la naturaleza de la obligación estipula, bueno, serán 15 días, 20 días, 30 días, no va a ser un año, ¿sí? En la entrega del vehículo. Pero nunca nos van a decir un plazo expreso, salvo que el auto estuviese en ese lugar físicamente, o una vez que el auto ya ingresa en el concesionario, bueno, ahí sí se pacta un plazo de entrega. ¿Sí? Ahí levanta la mano Romina. Nada, Ay, no se te escucha, no se te escucha. una experiencia personal con Ahí. la concesionaria, me pusieron 128 días desde el sorteo, por ejemplo. Cuando no cumplieron con eso, sin interpelación, solicité la mora, en este caso al acreedor, una indemnización. No necesité interpelación, porque estaban los 128 días puesto en el contrato que De firmé, plazo máximo. de plazo máximo desde el sorteo, por ejemplo, en este caso. Bien. ¿Y ahí alguien más quería decir algo? Graciela. Profe, no, no, yo no me suscribí a ningún plan ni nada. Esto fue hace 2018. En el momento que yo contrato, digamos, o sea, no contrato, bueno, empiezo a pagar El yo fui plan. pagando así como cuota, fui haciendo pagos en realidad. Y no hice cuotas, pero hice, no sé si 5 o 6 pagos. Y bueno, y yo pacté, lo dije así, 22 de enero, quiero el auto. Ay, te O quedaste sea, el congelado. color, todo, el modelo, todo fue en el momento en que yo hago el contrato en ese momento. No tuve inconveniente con lo que usted está diciendo, que el color, que el modelo. No, ¿Te lo esto fue en el dieron, 2010. pero te lo dieron el 22 de enero? Sí. Si no, sí, no. Aparte yo dije, el 22 de enero lo quiero, así, tic. No sé, no, nunca vi, nunca he visto. Sí, 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 tipo, tengo los papeles. Yo llevé las patentes, todo lo patenté yo. No, está bien, pero para patentarlo el auto tiene que existir. O sea, si no, Obviamente, no puedes patentar un obviamente. auto que no Yo lo existe. terminé, obviamente, yo lo terminé de pagar el 20 de enero del 2018. Ahí me dan los papeles y con esos papeles de la concesionaria yo fui al registro Está bien, pero en el C- ese auto ya existía. O sea, era un 0 kilómetro, sí, bueno. no, pero ya Cero existía kilómetros. físicamente, me refiero. O sea, Es porque en el momento en que vos contratás, a vos ya te designan un auto. El color, todo lo decís en el momento. Por lo sí, menos pero, me pasó a mí con la sí, pero marca. no, no es tan lineal que tal A día. mí O sí me sea, pasó. Yo bueno. no tuve problemas. O sea, lo que pacté se cumplió. Bueno, a veces hay Sí, pero demoras no en a las todos. entregas, ¿sí? Claro. A veces hay demoras en las entregas que tienen que ver con que el auto no llegó de la fábrica, que el flete, no sé, no lo trajo, o sea, no es que, no- justamente de los reclamos que hay en derecho del consumidor, la mayor cantidad tienen que ver justamente con los concesionarios y por el incumplimiento de los concesionarios. Eh, pero bueno, supongamos que, o sea, ese caso o en el caso de que eh, uno termina de pagar un plan, ¿sí? Y nunca licitó, o sea, con lo cual tienen que hacer el reembolso de lo que uno depositó. Bueno, en esos casos hay un plazo que por lo general las concesionarias de autos no cumplen, entonces hay que intimar, ¿sí? Para que en el plazo de 72 horas depositen o pongan a disposición los montos resultantes de los aportes en el plan X, etcétera. Bueno, en estos casos hablamos de
una interpelación, ¿sí? Eh, no sé a qué venía. Eh, a esto de los requisitos para que la interpelación sea válida. Y además, tiene que haber, muy importante, ausencia de incumplimiento del acreedor en las obligaciones o en las relaciones que son bilaterales, ¿sí? Es decir, si el acreedor tiene que cumplir una prestación a su cargo, ¿sí? No puede estar constituido en mora para poder constituir en mora a la otra parte, ¿sí? Esa interpelación no va a ser válida y si el acreedor que pretende constituir en mora al deudor tampoco cumplió con la prestación que estaba a su cargo en las relaciones bilaterales. Entonces, ¿en qué casos es necesario la interpelación? Bueno, perdón, ¿en qué casos no es necesaria la interpelación? Cuando el deudor reconoce que está en mora, si el deudor dice, sí, reconozco que estoy en mora, que no cumplí, eh, estoy en falta, bueno, ahí no hace falta la interpelación. Eh, También no va a hacer falta la interpelación cuando el deudor manifiesta que no va a cumplir, ¿sí? Se expide en el sentido de no voy a cumplir, con lo cual no tiene ningún sentido, se torna abstracto tener que interpelarlo. Eh, y tampoco es necesaria la interpelación en las obligaciones de plazo esencial, es decir, aquellas en las cuales el el plazo, ¿sí? Es determinante para el acreedor. Es determinante que el deudor cumpla en el plazo establecido. Si yo contraté un catering eh, para el día 10 de mayo, bueno, no tiene ningún sentido que me lo entregue el 11, ¿sí? Esto es una obligación de plazo esencial. Que el deudor me diga, mirá, hoy no te lo puedo entregar, te lo entrego mañana. No, bueno, mañana no me sirve, ¿sí? Porque es una obligación de plazo esencial. Entonces, en esos casos no es necesaria la interpelación. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, la, la mora está regulada en el Código Civil y Comercial. Si nosotros vamos al código, vamos a ver que a partir del artículo 886 hay tres artículos que hablan de la mora: 886, 887 y el 888. El 886 sienta el principio de que la mora es automática, ¿sí? El principio es mora automática. Excepciones a la mora automática, las obligaciones de plazo esencial, son todas las que están descritas justamente en el artículo 887. Fíjense, cuando el 886 define la mora, dice mora automática. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Em, Y en cuanto a el 887, habla de las excepciones al principio de la mora automática. Dice, la regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones de plazo tácito, ¿sí? Es decir, y también si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancia de la obligación, en la fecha en que conforme los usos y buena fe debe cumplirse. Esto de las concesionarias, la entrega de los autos, lo que se estila, ¿sí? Que tienen que cumplir, bueno, puede pasar una semana, pero no pueden pasar 2 meses para la entrega de un vehículo, ¿sí? Cuando fue pactado. Eh, por eso es que digo, las concesionarias pueden decir, bueno, pactamos la entrega de acá a 15 días que viene de la fábrica, bueno, son los usos y costumbres, pero que el vehículo no venga a la fábrica, etcétera, pasaron 2 meses, bueno, no, ¿sí? Entonces hay que interpelar. Eh, y también es una excepción al principio de la mora automática, eh, aquellas que están sujetas, obligaciones que están sujetas a un plazo indeterminado. Es decir, que no hay un plazo. Y en estos casos,
el juez, a pedido de parte, fija el plazo en el cual el deudor tiene que cumplir con la prestación. Eh, el cumplimiento, ¿sí?, se tiene que dar en el plazo que fije el juez en la sentencia, no en la fecha en la cual se dicta la sentencia, ¿sí? Es decir, el juez puede dictar la sentencia el día de hoy, 12 de mayo, en la cual establece que la prestación tiene que ser cumplida el 25 de mayo, por decir algo, ¿sí? Entonces, ahí pasamos de una obligación de plazo indeterminado, porque no hay un plazo fijado, a una obligación de plazo expresamente determinado. El día 26, el deudor queda constituido en mora de manera automática. ¿Está bien? Pero no es el plazo en el cual se dicta la sentencia, sino es el plazo que dice la sentencia. Bien. Efectos de la mora del deudor, tema de los más importantes de la materia. ¿Sí? Se los tienen que grabar a fuego, tienen que, no sé, tatuarse cuáles son los efectos de la mora del deudor. El más importante o básico tiene que ver con la apertura de las acciones de responsabilidad contra el deudor. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando el deudor queda constituido en mora, bueno, acá el acreedor va a poder ejercitar esas acciones que nosotros estudiamos en el artículo eh, 770 del Código Civil y Comercial, cuando hablamos de la ejecución forzada, la ejecución por otro a costa del deudor, eh, cuando hablamos del pago de la indemnización. Bueno, para que sea viable, ¿sí?, el ejercicio de estas acciones por parte del acreedor, bueno, el deudor tiene que estar constituido en mora, si no, no es posible, no es factible, ¿sí?, el ejercicio de esas acciones. Con lo cual, empiecen a ver cómo empezamos a interconectar temas y conceptos eh, con temas que vimos con anterioridad. Espérenme un segundo que me estoy por quedar sin batería. Voy a ver. Ah, no, no, tengo. Me quedan 27 minutos. Eh, entonces, efectos de la mora del deudor. Apertura de las acciones de responsabilidad, ¿sí? Y acá vamos a hablar bueno, de lo que ya hablamos. Después, otro de los efectos de la mora del deudor es la indemnización del daño moratorio. Indemnización del daño moratorio. Es decir, el hecho de la mora por sí puede ser reclamado al deudor. O sea, uno puede reclamar, además del cumplimiento de la prestación, la indemnización del daño moratorio que eh, el incumplimiento tardío me ha generado, ¿sí? Es decir, el acreedor puede seguir teniendo interés en el cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Entonces, bueno, por un lado puede ejercitar eh, alguna de las acciones que le da el ordenamiento, como la ejecución forzada, la ejecución por otra costa del deudor, pero también, ¿sí?, la indemnización del daño moratorio, que eh, es diferente del daño o de la indemnización por daño compensatorio, ¿sí? Porque el daño compensatorio se va a dar cuando la prestación ya se torna de cumplimiento imposible, es decir, que ya no se puede cumplir con esa prestación. Entonces, el daño compensatorio justamente viene a compensar, ¿sí?, al incumplimiento de la prestación de vida. Acá lo que hablamos es que además de la prestación de vida, se puede reclamar el daño moratorio que el incumplimiento tardío genera. ¿Ok? Em, pérdida de la facultad de arrepentirse, ¿sí? En aquellos casos en los cuales se pacta, ¿sí?, una cláusula de seña que permite al, al deudor arrepentirse del contrato, bueno, cuando queda constituido en mora, pierde esta facultad de arrepentimiento. Otro de los efectos de la mora del deudor, frente al incumplimiento del deudor, el acreedor puede solicitar la resolución del contrato en aquellos contratos en los cuales que sean recíprocos, ¿sí?, y se haya pactado, ¿sí?, una resolución del contrato frente al incumplimiento
de una de las partes. Lo pueden encontrar como operatividad de la cláusula resolutoria. También de esa manera va a funcionar. Otro de los efectos de la mora del deudor es la imposibilidad de invocar la teoría de la imprevisión. ¿Se acuerdan cuando vimos en elementos de derecho civil la imprevisión? Voy abriendo el código. ¿Puede repetir, profe? Imposibilidad de invocar. La teoría de la imprevisión. Dice el artículo 1091, ¿sí? Si un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, perdón, si en un contrato, ¿sí?, conmutativo de ejecución diferida o permanente la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante el juez, por acción o por excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Esto es la imprevisión, ¿sí? Cuando, por circunstancias sobrevinientes, la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa y no hay una causa que le pueda ser imputable a esa parte afectada. Esto es lo que pasó cuando eh, nosotros teníamos una paridad entre el peso y el dólar y en un momento determinado de nuestra historia, ¿sí?, eh, dejamos de tener esta ley de la convertibilidad y ya un dólar o un peso no era un dólar o un dólar no era un peso, eh, sino que acá lo que sucedió es que muchos deudores habían contraído eh, deudas en dólares y después esa deuda se había tornado excesivamente onerosa, ¿sí? Porque de pasar a deber 30.000 pesos, pasaron a deber 300.000, perdón, 30.000 pesos. Creo que dije bien, de pasar a deber 10.000 pesos, pasaron a deber 30.000 pesos o lo que fuese que estuviese la cotización del dólar en ese momento. Con lo cual, bueno, acá se aplicó la teoría de la imprevisión porque la prestación a cargo en las partes se había tornado excesivamente onerosa y no tenía una justificación en un hecho que le sea imputable al deudor, sino que tenía que ver con una cuestión eh, eh, de una resolución del príncipe, como se llama, que modificó las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. Eh, con lo cual, el deudor que está constituido en mora no puede invocar la teoría de la imprevisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hubiese cumplido cuando tenía que cumplir, bueno, no hubiese caído en esa situación que le genera una excesiva onerosidad. Eh, Después, otro de los efectos de la mora del deudor es la imputación del caso fortuito. El caso fortuito es un hecho que es imprevisto o que aún siendo previsto no pudo ser evitado. Eh, y acá también el deudor que está constituido en mora no puede invocar el caso fortuito justamente porque si hubiese cumplido cuando tenía que cumplir, no hubiese entrado en esa situación de imposibilidad de pago por caso fortuito. Es decir, el caso fortuito exige, ¿sí?, que la causa que genera la imposibilidad no le sea imputable. Otro de los efectos de la mora del deudor es que el acreedor, frente al incumplimiento del deudor en aquellos casos en los cuales se ha pactado una cláusula penal, puede exigir el cumplimiento de la prestación o la ejecución de la pena, ¿sí?, de esa cláusula penal que se ha pactado. Eh, y el otro efecto que va a generar la mora del deudor es la imposibilidad para constituir en mora a la otra parte en las obligaciones que sean recíprocas o correlativas. Es decir, si una de las partes eh, quiere constituir en mora a la otra parte, bueno, no puede estar en incumplimiento de la prestación que estaba a su cargo, ¿sí? Porque si estaba constituido en mora, tampoco puede constituir en mora a la otra parte. Y
en lo que tiene que ver con los supuestos de cesación de mora, ¿sí? ¿Cuándo va a cesar la mora del deudor? Eh, bueno, uno de los casos de cesación de mora del deudor tiene que ver con los supuestos en los cuales el deudor paga o consigna, ¿sí? Y además adiciona los intereses moratorios que el incumplimiento tardío haya generado. Bueno, ahí cesan los efectos de la mora del deudor. Por eso la importancia del instituto de la consignación, ¿sí? De la cual hablábamos siempre. Bueno, si el acreedor se niega a recibir la cosa eh, con la cual se cumple la prestación, o se niega a emitir el recibo, eh, que va a ser la prueba para liberarse al deudor, bueno, el deudor lo que tiene que hacer es, para no incurrir en un estado de cesación de mora, en un estado de mora, perdón, lo que tiene que hacer es justamente consignar ese pago, ¿sí? Ya sea una obligación de dar, eh, de hacer que se materialice en una cosa, porque son los supuestos en los cuales se puede consignar, ¿sí? Eh, entonces, en esos casos, si el pago es total, bueno, cesa, no hay responsabilidad por mora. Si el pago es parcial o si, bueno, tendrá que adicionar los daños moratorios que el incumplimiento tardío defectuoso genera. Pero bueno, ahí no va a cesar la mora en su totalidad, salvo que el pago sea total, ¿sí? También va a cesar en los supuestos de renuncia del acreedor de valerse de los efectos de la mora. Si el acreedor específicamente renuncia a valerse, la interpretación siempre va a ser restrictiva, con lo cual eh, hay que tomar determinados recaudos para que esa renuncia sea válida por parte del acreedor a valerse de los efectos de la mora del deudor. Y también cuando se configura la imposibilidad de cumplimiento. Es decir, que la prestación deviene en imposible eh, porque el incumplimiento es total y definitivo. Y siempre y cuando no le sea imputable al deudor, y esto después lo vamos a ver cuando veamos incumplimiento inimputable, ¿sí? Que es otro de los temas que vamos a tratar. Bueno. Es decir, cesa la mora y va a las acciones, Y van las por ejemplo, en acciones. el último caso. En último caso, hay que ver si el incumplimiento, ¿sí? Si la imposibilidad de pago, mejor dicho, eh, es culpable o no, ¿sí? Si hubo culpa o no por parte del deudor. Después, eso lo vamos a ver cuando veamos incumplimiento inimputable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ha operado un caso fortuito, ¿sí? El deudor se exime de responder. Bien. Bueno, hasta acá el tema de mora, ¿sí? Igual ustedes lo van a tener que profundizar un poco más, pero son los lineamientos generales que tienen que... Temas más importantes son los efectos de la mora del deudor, los requisitos de la interpelación, los requisitos para que la interpelación sea válida y los casos en los cuales cesa la mora del deudor, o los supuestos en los cuales cesa. Bueno, voy a detener la grabación.